Buenos días, mi nombre es Stephanie Enisgui, soy interna universitaria de la UACA en el bloque Pediatría y les voy a hablar hoy un poco sobre el TEA y el TDAH. El cronograma es un poco sobre la definición, epidemiología, la etiología, la fisiopatología, la parte clínica, cómo lo vamos a diagnosticar y tratar, el diagnóstico diferencial, el pronóstico y las conclusiones. Entonces, ¿qué es el trastorno del espectro autista o el TEA? Según el DSM-5, eso es un trastorno del neurodesarrollo que se va a caracterizar por déficits persistentes en la comunicación y la interacción social en múltiples contextos, como por ejemplo en la casa o en la escuela, que se va a acompañar de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Estos síntomas deben de estar presentes desde el periodo temprano del desarrollo y causar un deterioro clínicamente significativo, ya sea en la parte social, ocupacional o en otras áreas importantes. Y muy importante que no se puede explicar mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. En la epidemiología, de acuerdo a la OMS, uno de cada 100 niños a nivel mundial presenta TEA, tiene una mayor prevalencia en varones, una relación 4:1, y el incremento observado en las últimas décadas se debe a que hay un mejor diagnóstico, se han ampliado los criterios y a una mayor concientización. En la etiología hay diferentes factores, como por ejemplo los genéticos, tienen una alta tasa de heredabilidad, entre el 80 y el 90%. Hay genes implicados como lo es el SHANK3 y el CPEP4, que eso se relacionan con la sinapsis y la plasticidad cerebral. Síndromes genéticos como el síndrome del X frágil, Rett, esclerosis tuberosa y de lesiones en el cromosoma 16 en el brazo corto en la parte 11.2. También hay factores ambientales, epigenéticos y perinatales. Por ejemplo, que la madre haya sido expuesta a tóxicos como pesticidas, metales pesados, infecciones maternas por rubiola, citomegalovirus, que la madre haya tomado medicamentos durante el embarazo, como lo es el ácido valproico, patologías maternas como hipotiroidismo, preeclampsia, una edad parenteral avanzada, mayor de 35 años, o complicaciones perinatales, como lo es el parto prematuro, el bajo peso al nacer o la hipoxia. Y también cabe destacar que no hay ningún estudio que pruebe que las vacunas causen el autismo. En la fisiopatología es una interacción de diferentes elementos, por ejemplo, un neurodesarrollo alterado, que haya una disrupción en la neurogénesis y migración neuronal durante la etapa prenatal. Las bases genéticas, mutaciones en genes clave que ya les expliqué previamente, que esto se relaciona con la sinapsis y la plasticidad neuronal. Esto hay que recordar que es la capacidad que tiene el cerebro para poder adaptarse y formar nuevas conexiones. Lo que son neurotransmisores, hay un desequilibrio entre el GABA, que es inhibitorio, y el glutamato, que es excitatorio. Entonces, esto nos puede causar excitotoxicidad e hiperconectividad local. También pueden tener alterado lo que es la dopamina y la serotonina. Entonces, esto me afecta lo que es la motivación social, el procesamiento emocional, la neuroinflamación, que cuando hay una activación anómala del sistema inmune, por ejemplo, la microglía, esto se asocia a una inflamación crónica del cerebro. Entonces, esto me afecta en la forma en que estas personas pueden procesar los estímulos sensoriales y emocionales. Y también pueden tener anomalías en ciertas estructuras cerebrales, como lo es el cerebelo, la amígdala y la corteza prefrontal, que esto se relacionan con lo que es el control motor, la regulación emocional y las habilidades sociales. También puede haber un aumento temprano del volumen cerebral, especialmente en zonas con conectividad local aumentada. Entonces esto me impacta cómo estas personas procesan la información. Entonces en la parte derecha de la imagen podemos ver cómo un cerebro de una persona con autismo tiene una hiperconectividad en las zonas que se relacionan con lo que es la interpretación de estímulos sensoriales, la emoción y la motivación, en comparación con un cerebro de una persona que no lo padece. Las manifestaciones clínicas se basan en tres pilares. El primero es una dificultad en la interacción social. Entonces estas personas tienen problemas para establecer contacto visual,
comprender lo que son gestos, expresiones faciales y desarrollar relaciones que van a ser apropiadas para ese nivel de desarrollo. El segundo pilar es la alteración en la comunicación, entonces que tengan un retraso o una ausencia en el lenguaje hablado, dificultades para poder iniciar o mantener conversaciones o el uso repetitivo del lenguaje, que es ecolalia. Y el tercero son comportamientos repetitivos y estereotipados. Por ejemplo, que tengan movimientos motores repetitivos como el aleteo de manos, mecerse, una adherencia inflexible a rutinas, intereses que son muy restringidos y tienen fijaciones muy intensas. Las comorbilidades van a ser frecuentes y pueden afectar a estas personas tanto en la parte física como en la parte de la salud mental. Y esto me influye cómo puede evolucionar el trastorno y la necesidad de tratamiento. Entonces, algunas comorbilidades son el trastorno del lenguaje y la comunicación, el TDAH, ansiedad, depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, epilepsia, discapacidad intelectual, trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales como por ejemplo estreñimiento, ya que estos niños tienen una dieta muy restringida. Y síndromes metabólicos como el síndrome del X frágil, el síndrome de Rett y la esclerosis tuberosa, que también se acompaña de síntomas como los del TEA, más algún tipo de alteración en la parte cognitiva. Las banderas rojas que debemos de prestar atención en los niños son, por ejemplo, en la comunicación e interacción, la edad de referencia es de 9 meses a 5 años, entonces que ellos al llamarlos no respondan al nombre, que no usen gestos como saludar, señalar, no muestran interés ni expresiones faciales, evitan mucho el contacto visual y no interactúan ni juegan con otros niños de la edad de ellos. Conductas repetitivas puede darse a cualquier edad, entonces que ellos alineen los objetos, que repitan frases, que tengan juegos repetitivos, movimientos como el aleteo, el mecerse, o reacciones extrañas a sonidos, luces o texturas. Los intereses y rutinas rígidas, ¿verdad? A partir de los 2 años, que tengan intereses muy intensos, obsesivos, que cualquier cambio pequeño que tengan en la rutina de ellos los moleste y que tengan que seguir lo que son rutinas fijas. Y retrasos en el desarrollo, que sería antes de los 3 años, entonces que abarque lo que es el lenguaje, la motricidad, el desarrollo cognitivo lento, dificultades de atención o hiperactividad, o problemas con el sueño o la alimentación. El diagnóstico, eso es un diagnóstico clínico. Es muy importante hacer una historia clínica completa y observar el comportamiento y desarrollo del niño. Y esto lo vamos a complementar con información que nos den los padres y también los cuidadores. Se tiene que hacer por medio de los criterios diagnósticos del DSM-5. También hay herramientas como lo que es la entrevista diagnóstica para el autismo revisada, el ADR, y el programa de observación diagnóstica del autismo, la segunda edición, que es el ADOS. Entonces, estos se pueden aplicar a los padres, el cuestionario, o el profesional en la salud puede observar directamente al niño. Y de forma complementaria, podemos evaluar el lenguaje, las habilidades adaptativas, audiometría para descartar hipoacusia o pruebas genéticas en caso de que lo sospechemos, por ejemplo, del síndrome del cromosoma X frágil. Los criterios según el DSM-5 deben de cumplirse 5, 3 de 3 en el criterio A, al menos 2 de 4 en el B y todos los criterios C, D y E. Entonces en el A tenemos déficit persistentes en la comunicación e interacción social. Entonces tienen déficit en la reciprocidad socioemocional, en las conductas comunicativas no verbales o en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones. En el B, los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, entonces que tengan movimiento, uso de objetos o habla estereotipados y repetitivos, que tengan una insistencia en la igualdad y una adherencia rígida a rutinas. Intereses altamente restringidos y anormales en intensidad o foco, o una hiper o hiperactividad a estímulos sensoriales, o un interés inusual por aspectos sensoriales del entorno. El C sería un inicio en el desarrollo temprano, ¿verdad? Que eso se debe iniciar en etapas tempranas del desarrollo, aunque pueden no ser evidentes hasta que aumentan las demandas sociales, hasta que entran a la escuela o al kinder
o se empiezan a hacer amigos con otros niños. Entonces ahí podemos darnos cuenta que algo no está bien. En el D, un deterioro clínicamente significativo que me afecta la parte social, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento. Y la E, que no se puede explicar mejor por discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Entonces, si hubiera una discapacidad intelectual, el deterioro social debe ser mayor que el esperado para ese nivel. Los grados de severidad, entonces, digamos, el grado 1 van a necesitar ayuda, pero no necesitan un apoyo in situ, aunque sí tienen alteraciones significativas en la parte de comunicación social. En el grado 2 necesitan ayuda notable, entonces tienen un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas. En el grado 3 necesitan ayuda muy notable, entonces tienen una mínima comunicación social. En el tratamiento, ¿verdad? El TEA no tiene cura, pero si intervenimos de forma temprana y personalizada, podemos mejorar mucho lo que es el desarrollo, la calidad de vida y la evolución en la vida de los niños. Entonces tenemos intervenciones psicoeducativas, por ejemplo, el ABA, que es el análisis conductual aplicado. Entonces acá vamos a utilizar refuerzos positivos para mejorar la habilidad social, comunicativa y las conductas adaptativas. Entonces, por ejemplo, si el niño me dice agua, yo le doy el agua, entonces él va a aprender a pedir lo que necesita. El segundo modelo es el modelo Denver de intervención temprana. Eso es a través del juego y la imitación y se utiliza en niños menores de 5 años. Entonces, por ejemplo, si estamos jugando con burbujas, el niño señala y el adulto le dice, ¿quieres más burbujas? Y la sopla, entonces el niño va a aprender a pedir de forma funcional. Y lo que es el PECS, que es el sistema de comunicación por imágenes utilizado para niños no verbales, en este caso, digamos, el niño le damos una foto o una imagen de un carro. Él va a recibir el carro como premio, entonces él va a aprender a comunicarse sin tener que hablar, en los casos que sean no verbales. En las terapias complementarias, ¿verdad? Tenemos lo que es la terapia del lenguaje, que eso me mejora la comunicación verbal y no verbal. La terapia ocupacional, que esto mejora la integración sensorial y las habilidades motoras finas, ¿verdad? Facilitándole las actividades cotidianas y para que ellos tengan un poco más de independencia. En la psicoeducación para cuidadores, hay que entrenar mucho a los padres, a los cuidadores y a los maestros para saber cómo ellos tienen que interactuar con el niño, manejar conductas desafiantes, por ejemplo, cuando se enojan o no se sienten cómodos, y fomentar el desarrollo. Y la terapia cognitivo-conductual, esto me va a ayudar a tratar aspectos emocionales y conductuales, mejorando la autorregulación, para que ellos sepan qué tienen que hacer o cómo manejar ciertas situaciones que les puede causar como mucho estrés emocional. En lo que es las indicaciones para el tratamiento farmacológico, este no se va a dar en todos los casos, solo se va a dar en los siguientes. En caso de que sea muy agresivo o muy irritable, entonces les damos risperidona o el aripiprazol, que son los únicos que están aprobados por la FDA. La hiperactividad, impulsividad tipo TDAH, entonces les damos metilfenidato o atomoxetina. Si tienen problemas para dormir, melatonina. Si son muy ansiosos o tienen conductas obsesivo-compulsivas, le vamos a dar fluoxetina o cualquier otro inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Al igual que en la depresión, y en caso de que tengan tics o estereotipias motoras incapacitantes, les vamos a dar aripiprazol o risperidona. El diagnóstico diferencial. Hay varias patologías que comparten ciertas características con el TEA, pero hay diferencias que van a ser clave. Por ejemplo, en el trastorno de la comunicación social o pragmático, ellos no tienen intereses restringidos ni conductas repetitivas, solo tienen problemas en la parte de comunicación social. En la discapacidad intelectual, ellos tienen dificultades cognitivas generalizadas, mientras que en el TEA pueden tener un coeficiente intelectual normal con un déficit en la parte de interacción social. En trastornos de ansiedad social o fobia social, ellos evitan el contacto social por ansiedad, pero no por falta de interés o comprensión a nivel social, como lo es en el TEA. En el trastorno de apego reactivo,
Esto es causado principalmente por un tipo de negligencia o abuso grave, pero esto va a mejorar con vínculos afectivos seguros. El trastorno obsesivo compulsivo, las conductas repetitivas son egodistónicas, o sea, la persona sabe que no están bien, a diferencia de los intereses fijos en el TEA. En el TDAH, ellos tienen problemas en la parte de atención y de conducta, pero no tienen alteraciones nucleares en lo que es la reciprocidad social o en la comunicación. El pronóstico, ¿verdad? No se determina únicamente por lo que es el diagnóstico, sino por lo que es el acceso a intervenciones tempranas, intensivas y continuas. Es muy importante que ellos tengan un buen apoyo familiar, educativo y en la parte de la comunidad, porque eso me da un impacto crucial en lo que es el desarrollo de habilidades adaptativas y sociales. Y también el pronóstico para que puedan saber este cambio con el tiempo. Entonces, por eso tenemos que estarlos evaluando de forma continua y que sea flexible. Hola, Ajá. ¿todo bien, cariño? ¿Y vos? Me alegra. Buenos días. Entonces tenemos lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, acá, según el DSM-5, este trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un patrón persistente de inatención, hiperactividad y o impulsividad que me va a interferir significativamente en lo que es la parte social, académico, laboral. Esto no es apropiado para el nivel de desarrollo del individuo y debe estar presente antes de los 2 años. En dos o más contextos, como lo es el hogar y la escuela, y no se puede explicar mejor por otro trastorno mental. En la epidemiología, esto afecta entre el 5 al 7% de los niños a nivel global. Es más común en varones que en mujeres, igual que el TEA, con una proporción de 2-1 en la infancia. Esto puede persistir en la adolescencia o en la adultez, un 60% en la adolescencia y hasta el 35% en la edad adulta. Y tiene una alta comorbilidad con el TEA, con la ansiedad, la depresión u otros trastornos del aprendizaje. En la fisiopatología, igual hay diferentes factores. Por ejemplo, la parte genética, que la herencia genética va a ser muy importante y va a haber una parte de lo que son los genes que me ayudan a regular la dopamina, como lo es el DAT1 y el DRD4. Hay una disfunción dopaminérgica que me va a afectar la corteza prefrontal y esto se va a encargar de lo que es la atención, la motivación y el control inhibitorio. Alteraciones cerebrales, ¿verdad? Igual con una disminución del volumen en la corteza prefrontal y esta área es importante para lo que es el control ejecutivo y la regulación emocional. Lo que son Hola, conectividades días, ¿todo bien? neuronales, ellos tienen lo que es una descoordinación entre áreas cerebrales responsables de lo que es la atención, la corteza prefrontal y el control de impulsos, que son las áreas subcorticales. Y los factores ambientales, ¿verdad? Como la parte prenatal, que la mamá haya tenido mucho estrés emocional, expuesta a toxinas, que haya consumido sustancias, o postnatales, igual en ambientes de alta tensión, que eso también influye en el desarrollo cerebral. En las manifestaciones clínicas, ellos tienen una inquietud motora constante, ¿verdad? No se quedan quietos, tienen dificultad para seguir instrucciones, no completan las tareas, son muy desorganizados, pierden frecuentemente sus objetos, son impulsivos, ¿verdad? Ellos van a interrumpir, hablan sin pensar, e inclusive si no le están hablando, ellos van a contestar. Tienen una baja tolerancia a la frustración. En lo que es adolescentes o adultos, ellos tienen una desmotivación crónica, tienden a procrastinar, una autoestima baja y conductas de riesgo. Y es importante saber que el bajo rendimiento de niños con TDAH no se relaciona con el nivel de inteligencia, ya que esto no se ve afectado por este trastorno, sino que es indirectamente porque son muy inquietos o impulsivos, entonces no prestan atención y por eso educativamente puede ser que les cueste un poco más. El diagnóstico es igual clínico, multidimensional. Igual tenemos que recopilar información de distintas fuentes como padres, cuidadores, maestros, utilizar diferentes criterios estandarizados como lo es el DSM-5. También en la entrevista clínica, ¿verdad?
Obtenemos información como los datos del comportamiento, la historia médica, el desarrollo y el tipo de entorno del paciente, porque todo esto influye. Y también hay otros tipos de instrumentos como el cuestionario de Conners, el Vanderbilt, el SNAP-4 y el CBCL, que estos los completan tanto los padres, los docentes o en algunos casos el paciente. Y también de forma complementaria, ¿verdad? Vamos a evaluar la parte neuropsicológica, en lo que son funciones ejecutivas, la atención, la memoria, y buscar también las comorbilidades. Entonces, los criterios del DSM-5 tienen un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que va a interferir con el funcionamiento o en el desarrollo. Entonces tenemos el A1, que es inatento, tiene que tener 6 o más durante al menos 6 meses. Entonces, que ellos no prestan atención a los detalles, que cometen errores por descuidos, tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Cuando se les habla parece que no escuchan, no siguen instrucciones ni terminan las tareas, tienen dificultad para organizarse, evitan o les disgusta lo que es iniciar tareas que van a requerir un esfuerzo mental sostenido. Ellos pueden perder cosas necesarias para completar sus tareas o actividades, se distraen con mucha facilidad por estímulos externos y olvidan las actividades cotidianas. El A2, que es hiperactividad e impulsividad, igual tienen que cumplir con 6 o más durante al menos 6 meses. Entonces ellos pueden juguetear o golpearse las manos o los pies, se levantan en situaciones en que tienen que estar sentados, tienen una incapacidad de jugar o ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, actúa como si estuviera ocupado o si le impulsara un motor, hablan de forma excesiva, ellos responden inesperadamente o antes de que la pregunta haya concluido. Les es muy difícil esperar el turno y con frecuencia interrumpe o se inmiscuye en los asuntos de otras personas. En el B, los síntomas deben de estar presentes antes de los 12 años. En el C, varios síntomas están presentes en 2 o más contextos. En el D, los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral. Y el E, los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de alguna patología, como la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Hay que especificar si es de tipo inatención, combinado hiperactiva impulsiva, ver si está en remisión parcial y especificar la gravedad, si es leve, moderado o grave. En el tratamiento, igual que en el TEA, es multimodal, se da de acuerdo a la edad, la gravedad de los síntomas y si tienen o no comorbilidades. Entonces, igual tenemos intervenciones psicoeducativas y conductuales, la terapia cognitivo-conductual para mejorar lo que es la atención, que ellos logren controlar sus impulsos y una autorregulación emocional. Entonces, por ejemplo, Hola. está la técnica de lo que es el semáforo. Entonces, cuando hay una luz roja, el niño va a aprender a detenerse, en la luz amarilla a pensar y en la luz verde a actuar antes de que ellos reaccionen de forma impulsiva. Hay que entrenar a los padres para el manejo conductual positivo. Entonces a ellos les enseñamos a usar reforzadores positivos y manejar las conductas desafiantes. Entonces está el sistema de fichas para premiar buenas conductas. Entonces, digamos, si ellos cumplen con cierta cantidad de tareas, uno les puede cambiar esas fichas por algún tipo de premio, por ejemplo, ir al cine o que puedan ver un poquito más de televisión, ¿Me dependiendo de lo que avisaste? es el Ah, niño. sí, sí. En lo que es la reestructuración del entorno educativo, entonces vamos a realizar adaptaciones en la escuela que tengan horarios claros y que les faciliten el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, como ellos tienen dificultad para concentrarse, les vamos a dar un tiempo extra al realizar los exámenes. ¿Ya? Entonces, lo que son nutriciones y hábitos, lo que es la dieta equilibrada, vamos a evitar exceso de azúcares, la higiene del sueño, ¿verdad? Es importante que ellos tengan una rutina regular, crear un ambiente adecuado para dormir, que dejen usar el teléfono después de cierta hora o ver televisión. Una actividad física regular, ¿verdad? Esto les ayuda a mejorar la concentración y a reducir la hiperactividad. Y en lo que son el tratamiento de comorbilidades, hay que abordarlo de forma integral en lo que es la parte de la ansiedad, la depresión o trastornos del aprendizaje.
En lo que es el tratamiento, no se le envía a todos, pero lo podemos dividir en los que son estimulantes o no estimulantes. Los estimulantes es la primera línea, mayores de 6 años, y las diferentes indicaciones tenemos. Si tienen síntomas que son moderados a severos, ¿verdad? Que ellos tengan mucha inatención, sean muy hiperactivos e impulsivos, que les esté impactando de forma negativa en la parte del rendimiento escolar, en la vida familiar o cualquier otro tipo de relación social, que la intervención no farmacológica haya fracasado. También cuando necesitamos un control rápido de síntomas, por ejemplo, si tenemos algún tipo de preocupación, que lo excluyan en la escuela o que tenga algún tipo de accidente por la impulsividad, que tenga una comorbilidad con otros trastornos, ¿verdad? Como lo es el trastorno de oposición desafiante, que tengan ansiedad, depresión, o que los padres informen que quieren que el niño comience con un tratamiento farmacológico, siempre y cuando ellos sepan lo que son los riesgos y los beneficios de cada tratamiento. En los estimulantes tenemos el metilfenidato, la lisdexanfetamina y la dextroanfetamina. Esos me van a actuar inhibiendo la recaptación de dopamina y adrenalina en lo que es la parte prefrontal del cerebro. Entonces, esto me va a mejorar la atención, el control de impulsos y me va a reducir la hiperactividad. Los no estimulantes tenemos la atomoxetina, que es igual, me inhibe lo que es la recaptación de noradrenalina, igual actúa en la corteza prefrontal y me ayuda a regular la parte de atención e impulsividad, pero no me afecta lo que es la dopamina. Y los agonistas alfa-2 adrenérgicos como la guanfacina o la clonidina me van a estimular esos receptores, igual en la parte prefrontal, y me va a reducir lo que es la impulsividad, la hiperactividad, y también me ayuda a regular lo que es el sueño. En los estimulantes, la dosis inicial es de 5 a 10 miligramos por día, la dosis máxima entre 40 y 60 según el tipo, ya sea de liberación inmediata o prolongada. Y algunos efectos secundarios pueden ser el insomnio, que los niños ya no tengan apetito, cefalea, que sean muy irritables, náuseas, que tengan un aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, o que desarrollen psicosis o manía. Los no estimulantes, la dosis es basada en el peso, entonces la inicial es de 0,5 miligramos por kilo por día y la máxima de 1,2 a 1,4 miligramos por kilo por día, máximo 100. Ellos van a tener síntomas como boca seca, pérdida de apetito, fatiga, somnolencia, también aumento de la presión arterial, problemas hepáticos y en los adolescentes pensamientos suicidas. Y los alfa-agonistas, con la guanfacina, iniciamos con 1 miligramo por día, máximo 4, y la clonidina iniciamos con 0,1, máximo 0,4 en 2 tomas. Igual pueden tener somnolencia, fatiga, hipotensión, cefalea, bradicardia, hipotensión severa y reacciones alérgicas graves. El diagnóstico diferencial, ¿verdad? Con otros trastornos como el TEA, trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, trastornos de la conducta, del sueño, del aprendizaje, o que tenga algún tipo de problema en la parte auditiva o visual. El pronóstico también, esto va a depender de diferentes factores, como que intervengamos de forma temprana, que le demos el tratamiento adecuado y que tenga un buen apoyo en la parte escolar y familiar. Lo que me va a ayudar a un pronóstico favorable es que el diagnóstico sea temprano, un tratamiento adecuado, igual que tenga un buen apoyo escolar, familiar y que tenga uno lo que es la menor comorbilidad y gravedad de los síntomas. Y un pronóstico desfavorable es que tengan comorbilidades como la ansiedad, algún trastorno de aprendizaje, que tengan síntomas graves de hiperactividad o desatención, ¿verdad? Que no están respondiendo al tratamiento o una falta de tratamiento adecuado. Y obviamente que si les damos un buen tratamiento, los escuchamos y tienen un buen apoyo, entonces esto me va a mejorar lo que es el rendimiento académico y social, aunque algunos síntomas, digamos, pueden persistir hasta la adolescencia o hasta que ellos sean adultos. Y de forma de conclusiones, estos trastornos, ¿verdad?, del neurodesarrollo van a requerir un diagnóstico temprano y un abordaje integral, aunque obviamente tienen diferencias, ambos van a impactar de forma significativa el desarrollo del niño y de su entorno. Entonces, por eso es importante buscar una intervención oportuna, trabajar conjuntamente con lo que es la familia, los profesionales y la escuela
para que ellos tengan una buena calidad de vida y eso favorezca su inclusión y un buen desarrollo a nivel social. Y acá tenemos que el 2 de abril es el Día Mundial del Autismo y el 13 de julio el Día Mundial del TDAH. Esa es la bibliografía que utilicé y muchas gracias por su atención.